Saludos amigos, bienvenidos a Entrevistas Más Allá de las Noticias. Esta semana tengo como invitado a José Sandoval. José Sandoval es un abogado muy conocido, especialista en asuntos de inmigración, que ha trabajado en muchísimos casos aquí en Arrapi y está de vuelta con su oficina, integrado en la oficina de tres agencias. Ahora la firma es Henry Walking Sandoval. Claro. Entonces ahí tenemos ya los servicios de Sandoval, aunque aquí hay muchos abogados de inmigración, no son suficientes para la cantidad de casos que hay en nuestra comunidad. ¿Cómo estás, Sandoval? Bien, Andrés, gracias por invitarme. Gracias por venir. Pues como dices, estoy integrado a la oficina que era antes Hendricks & Watkins. Okay. Ahora es Henry Watkins Sandoval. Claro. Y estamos en la Tyler, cerca de la Monroe. En el downtown. En el centro de la ciudad. Corte. Sí, cerquita de las cortes. Sí, eso es importante. Sobre todo es importante para que los abogados visiten la corte. Oh, claro. Porque muchas veces los abogados no tienen tiempo porque están lejos y le pasan algunos inconvenientes y no van a la corte, pero lo importante es que vayan a la corte. Bueno, yo creo que si un cliente te retiene para que le representes, si tú estás de acuerdo, debes de hacer el tiempo necesario. Exactamente. No se trata de cobrar y olvidarse del cliente. Correcto. Hay un tema que me gustaría comenzar el programa contigo y es algo que recientemente nosotros ya dimos la noticia y es la siguiente. Resulta que en la cárcel del condado de Kent, en el Kent County Jail, hay un acuerdo con el Departamento de Inmigración, con el ICE, con el Immigration Customs Enforcement, para arrestar o llevarse a la fines de deportación a personas que sospechan que son indocumentados. Eso, como tú sabes, ha provocado mucho revuelo. Grupo Movimiento Cosecha ha hecho una cantidad de protestas contra eso, ha tratado de forzar, de empujar a los comisionados del condado de Kent para que rescindan el acuerdo. Pero recientemente, cuando pasó el caso de Gilman Ramos, la sheriff del condado, Michelle Ayoy, ella dijo que no iban que si el ICE necesitaba llevarse a alguien, tenía que presentar un documento de la corte, una orden judicial. Eso se interpretó como que ya el condado de que no iba a entregar a ningún prisionero al ICE. Pero recientemente, la semana pasada, entregaron a una persona. Entonces de ahí vino la entrevista que le hicimos a la sheriff. Y la sheriff dijo realmente, no, nosotros no vamos a hacer es retener personas por 72 horas como antes, sin que ellos presenten una orden, pero no podemos impedir que ellos se lleven a alguien de allá. Claro. Bueno, ¿Cómo es eso? Hay que recordar primero, esos acuerdos están desde que se creó el ICE. Desde 1997, el 1 de abril entró en efecto eso, era parte de una... ¿Tanto tiempo? Sí, no necesariamente con el condado no el de mismo, Kent, exacto. Pero esa provisión estaba desde que se hizo update la ley de migración en el 97. Acuérdate, hubo cambios, incluso de cómo se presenta una defensa en la Corte de Inmigración en cancelación. Antes era suspensión de deportación. Hubo bastantes cambios, pero entre ellos se insertó una provisión 229G que permite entrar en acuerdos con las law enforcement, las oficinas locales. Eso pasó después del 9/11, ¿no? Cuando se habló del asunto de integrar las agencias para que hubiera más comunicación entre ellos. Claro, pues ya existían acuerdos. A partir del 97 empezaron a trabajar en eso. Kent entró en eso tiempo después. Sí. Sin embargo, si tienen un acuerdo que está en efecto, ¿no? Yo creo que primero la sheriff estaba tratando solamente de explicar y quizás se malinterpretó lo que ella estaba diciendo. Sí. En realidad no se puede rescindir un acuerdo solo porque no le gusta al público. Yo creo que primero hay que ver cuándo se vence el acuerdo que está en existencia y qué son, cómo se renueva, si es automático, si hay que hacer algo para rescindir o para no volver a tener un acuerdo similar. La misma Cherry nos dijo que el acuerdo se vence en septiembre.
Bueno, y ella dice, vamos a ver qué pasa. Yo creo que... Claro, y entonces eso nos da una idea de lo que está diciendo más, de lo que quizás al calor de la presión que estaba ejerciendo el grupo Cosecha, se le ocurrió decir quizás que no iban a entregar más, sin clarificar que tenían que esperar a que se venciera el acuerdo existente. Correcto. O hacer otras cosas para tratar de salirse del acuerdo. Correcto. Y eso depende de cómo esté el acuerdo. Yo creo que sería buena idea para el movimiento Cosecha el ver si se puede conseguir por medio de FOIA una copia del acuerdo. Una copia del acuerdo, correcto. Y de esa forma, quizás de esa forma lleguen a... O tratar de presionar ahora de que se vence el acuerdo en septiembre. Claro, si se vence, no es una renovación automática. Exacto. O se tiene que hacer algo para seguir en el acuerdo, pues sería una buena forma de obtener la información y tratar de presionar en el momento debido y prevenir las acciones que se necesitan para renovar el acuerdo. ¿Qué se puede hacer cuando alguien es tomado de la cárcel del condado y llevado a Battle Creek? Personas, por ejemplo, que tienen casos que no son casos graves. Alguien que fue arrestado manejando borracho y cuando la policía lo agarra o lleva al condado se da cuenta que no tiene documentos, que no tiene licencia de conducir, porque esa es la primera forma en que se puede identificar cuando es indocumentado o no, por la licencia de conducir, ¿no? Claro. Aunque aquí no se le da licencia de conducir a personas que no muestren presencia legal. Entonces, una vez está en la cárcel de Battle Creek, ¿qué se puede hacer? Bueno, en realidad, muchas de las veces la gente tiene una oportunidad muy limitada en el tiempo para obtener una fianza. Correcto. Ya sea que el condado notifica a migración o migración se da cuenta que está una persona detenida que puede ser extranjero y emiten una orden para que se le detenga. Es una orden federal hacia una oficina de ley, implementación del sistema judicial a nivel local, así es que tienen que obedecer la orden, especialmente si están en un acuerdo como el que parece ser hasta de septiembre. Pues no hay forma de detener eso. Pero una vez la persona está ya en Battle Creek, ¿qué se puede hacer ¿cuáles son las vías por las cuales una persona puede lograr que su caso sea visto por un juez y que no sea deportado automáticamente? Bueno, primero, lo que trata un abogado de inmigración es hablar con el cliente si es que se le retiene para esos servicios. Y te repito, un abogado que está de acuerdo en representar a una persona, debiera de hacer el tiempo necesario para ir a Battle Creek, incluso se puede llegar en la noche. Eso no es de que no haya acceso a representación. Muchas de las veces el abogado está tan ocupado que o se le olvida o no va. ¿Y las personas que están detenidas, que son llevadas a Battle Creek, son automáticamente deportadas o tienen acceso a un juez que decida su caso? No, por lo regular les dan una noticia de comparecer donde hacen las alegaciones usuales de que no es un ciudadano americano, es de tal o cual país, entró en tal o cual fecha. Algunas de las veces solamente ponen que entró en un lugar desconocido, en una fecha desconocida. Pero es la persona detenida quien decide si quiere una audiencia frente a un juez. Entiendo. O está de acuerdo en lo que están haciendo y simplemente acepta una remoción voluntaria, una orden voluntaria de salida. Si la persona pide una audiencia con un juez, entonces si agarra un abogado, el abogado usualmente somete una solicitud para que tenga una audiencia dentro de los siguientes 10 días. Correcto. Y algunos abogados no hacen eso. ¿Qué tanta esperanza hay en esas audiencias? Esperan a ver cuándo el Servicio de Migración notifica a la Corte para iniciar el proceso. Correcto. Y es por eso que hay personas que se pasan un tiempo sin que tengan una audiencia. Pero cuando se somete la solicitud para una audiencia, la Corte por lo regular programa las audiencias iniciales dentro de los siguientes 10 días. Ahora, el abogado ya para entonces debiera de tener información suficiente. Primero de si la persona tiene alguna forma de defensa o para solicitar algún beneficio. Ya para entonces debiera de tener suficiente. Entonces el abogado puede determinar en ese caso, es decir, viendo el caso, puede determinar si le conviene o no al cliente ir a corte o si le conviene firmar una salida voluntaria. Bueno, como práctica en realidad, a la persona, primero, si no le molesta estar ahí, si no tiene defensa y no le molesta estar ahí
Sí, un tiempecito. Un tiempecito, Sí. pues se va a ahorrar el dinero del abogado. Hay Ok. personas que se desesperan y es por eso que les gusta tener representación. Correcto. Si tiene un beneficio para obtener o tiene una defensa que le puede permitir quedarse más tiempo con la familia, por lo regular lo van a tomar. El abogado, ya cuando llega la primera audiencia, tiene por lo menos un conocimiento básico de si va a poder hacer algo por la persona o simplemente es ganar tiempo y prepararse para lo inevitable que es la salida. Pero su deber también es aconsejar al cliente. Bueno, el deber del abogado es abogado. explicarle Las alternativas. el sistema legal y las opciones que tiene, y es el cliente quien decide qué hacer, si le conviene el proceso o llevar a cabo el proceso que entre las opciones que tiene, o tomar salida voluntaria si es que califica. Las razones por las cuales la persona es arrestada y llevada al condado de Kane influyen definitivamente en la posibilidad de esa persona tener un juicio y quedarse en el país. Bueno, siempre puede tener un juicio. Yo creo que en lo que influye el tipo de ofensa que cometió es en si puede ser que le den una fianza y estar libre mientras se desarrolla el caso. Ajá. Hay personas, y principalmente en el medio ambiente actual, donde la nueva administración ha cambiado, de hecho, la autoridad discrecionaria de los jueces. Hay jueces que simplemente no toleran, por ejemplo, una ofensa de manejar ebrio. Sí. Lo toman como si la persona es un peligro para la comunidad, y yo creo que en parte tienen razón. O sea, que en esta administración la capacidad de discreción del juez es mayor que antes. Es más limitada. Más limitada, ok. Es más limitada, y eso se ve no solamente en las audiencias iniciales. Ahora se está viendo más beneficiarios de DACA que han estado ya desde el 2012, Sí. y de pronto empiezan o se les ocurre tomar, manejar, y si no tienen otra forma de defenderse, no tienen hijos nacidos aquí, no tienen una esposa ciudadana, padres residentes o ciudadanos, no tienen una defensa, porque DACA no es un estado legal, es a la entera discreción del gobierno. Es cuando ocurre algo así, lo primero que hace el gobierno es revocar DACA, poner en proceso de remoción a la persona, y por lo regular va a terminar fuera, ya sea que logre por lo menos salida voluntaria o una deportación, pero es lo que se ve más. Se ve también el cambio en los procesos de asilo político. Antes de esta administración, los jueces aceptaban casos donde se alegaba violencia doméstica o daños por grupos que los gobiernos de Centroamérica principalmente no podían controlar, como gangueros y crimen organizado. Ahora, si no está una petición de asilo basada en realmente en las bases autorizadas para solicitar asilo, como creencia política, la creencia religiosa, el grupo étnico, la raza, no van a tomar la petición de asilo, o simplemente van a preterminar la opción del asilo. So es importante, más ahora que nunca. Bajo estas mismas condiciones que están procesando la gente que vino a la caravana y pidió asilo. Claro, bueno, las caravanas, yo creo que podemos ver ahí el efecto de la nueva administración. De plano, la gente viene en miles y muy poca gente está logrando incluso tener una audiencia. Yo creo que a las caravanas se les vendieron sueños en sus países de origen, diciéndoles puedes llegar y pedir asilo, y como estaba el sistema antes, pues se lograba por lo menos tiempo, y tiempo a veces años, de que la persona podía estar en el país mientras se desarrollaba el caso. Ahora con la nueva administración, si no está realmente basado en una de las categorías. Y yo creo que ni así tampoco, porque fíjate la situación que está pasando. Están presionando a Venezuela, haciendo todo un show y una laraca, embargo, congelación de cuentas, ese tipo de cosas, porque supuestamente hay una dictadura. Entonces, en Honduras también está pasando lo mismo. En Honduras la gente está saliendo corriendo de ahí, y no es tanto por el asunto de la cháchara de la dictadura, como dicen, sino porque realmente hay una real represión y el gobierno no está haciendo nada. Pero tampoco le está dando asilo a la gente que pide asilo. Bueno, pero hay una cosa, y es importante una distinción. Mira,
En los procesos de asilo Sí. es muy diferente alegar una criminalidad generalizada Okay. o una persecución generalizada hacia la población, Correcto. en vez de poder alegar una persecución enfocada en la persona. So, cuando una solicitante de asilo presenta sus pruebas, tiene que probar que él mismo ha sido objeto de la persecución. Okay. Si es solamente generalizado, no va a poder soportar su solicitud. Entiendo. So, Es decir, decir que el gobierno está maltratando a la gente no es una... no, pues... Ahora sí, si dice que el gobierno lo está buscando a él específicamente. Claro, la gente se trata de persecución sufrida por el solicitante. Correcto. O sus familiares cercanos que lo hacen temer. Pero de lo contrario, no. La criminalidad generalizada, por ejemplo, yo creo que lo que ha estado ocurriendo en México, por ejemplo, con el crimen organizado, haría que calificara miles de personas. Correcto. Sin embargo, eso no ni siquiera son bases de asilo. Sí, entiendo. Interesante el tema. Bueno, señores, llegamos al final de esta conversación con José Sandoval. Espero que tomen nota de que José Sandoval está en la oficina Henry Walker Sandoval, que está en el centro de la ciudad. Sí, es en el 1115 de la Taylor, en Grand Rapids. So, el número de teléfono es 616-956-1900. Correcto. Pues yo creo que la gente, mucha gente me conoce. Pero bueno que sepa que ya tú estás... claro, estás ahí. Como siempre, si hay forma de poder ayudar a las personas en sus casos de migración y en otras áreas, pues siempre hemos tratado de hacer lo mejor para la persona. Claro. Gracias, Sandoval. Gracias a ustedes por su tiempo y nos vemos en otra entrega de Entrevistas Más Allá de las Noticias. Gracias, Andrés.